En el deporte de alto rendimiento hoy en día es excesivamente competitivo, la necesidad de una victoria, las recompensas sociales, las recompensas económicas, impulsan a nuestros deportistas de todo el mundo a intentar mejorar su rendimiento de cualquier manera. Obviamente, aparejado con el entrenamiento físico deportivo. Esto ha surgido desde que el hombre comenzó a participar en competencias deportivas, desde los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad. La nutrición ha sido un factor muy importante para el rendimiento físico de los deportistas, y ha habido una correlación entre nutrición y rendimiento. Entonces, hoy en día el progreso de la ciencia en la comprensión del metabolismo humano, la fisiología del ejercicio, ha permitido la manipulación de la ingesta de nutrientes. Inclusive a partir de los años 50, después de la conflagración mundial de los años 40, se acuñan muchos términos en el aspecto de nutrición, la respuesta metabólica al trauma, las terapias intensivas. Viene una revolución y un boom, y se acuña un término que hablan de la supernutrición en los pacientes politraumatizados en la guerra. Entonces viene ese concepto, y la supernutrición, la nutrición parenteral a base de proteínas, aminoácidos, viene a modificar totalmente, y esto impacta al deporte competitivo, y con ello pues también por otro lado el dopaje deportivo viene de esos eventos sociales bélicos. Entonces, hoy en día todos esos conocimientos han dado lugar a una explosión de productos aplicables para el ejercicio físico de alto rendimiento. En la actualidad se conocen una serie de productos y prácticas a los que se les atribuye cierta capacidad, muchas veces, la mayoría de ellas, no siempre probada, ¿sí? De favorecer el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la potencia, del rendimiento. Todo esto necesario para incrementar el rendimiento físico del deportista. Entonces, algunos de estos productos se les ha denominado los suplementos nutricionales que hoy por hoy conocemos. Algunos de ellos, muchos de ellos, y con evidencia científica, aumentan el rendimiento deportivo y reducen la fatiga, pero muchos de estos son ilícitos y se califican como dopantes. Existe un estudio que realizaron los alemanes en el laboratorio de Colonia. Se analizaron poco más de 500 suplementos en todo el mundo, y el 18% de ellos resultó con entre 1 y 9 sustancias prohibidas. Entonces, esto es muy importante. Inclusive ha obligado a la WADA a pronunciarse en el aspecto de los suplementos nutricionales, de tener cuidado de los suplementos nutricionales, ¿no? Entonces, esto ha conllevado una serie de resultados analíticos adversos en las pruebas de control de dopaje por el uso de suplementos nutricionales, ¿no? Que han encontrado un área de oportunidad en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Entonces, los suplementos nutricionales tienen que ser legales, tienen que ser seguros y tienen que ser efectivos. Entonces, para esto, lo único legal, lo único seguro y lo único efectivo es que tengan calidad farmacológica. ¿Qué es la calidad farmacológica? Estudios científicos atrás de ellos, que lo soporten y lo sustenten, como es bioequivalencia, biodistribución, una serie de estudios farmacológicos que un medicamento debe de contar para poder salir a la luz, para poder tener una patente
y una serie de características en el control de la calidad, ¿sí? Y bueno, junto con esto, pues tenemos que aparejar la alimentación adecuada, ¿no? De nutrientes con todos los grupos, que debe ser adecuada, equilibrada, suficiente, que sea del agrado del deportista, ¿no? Entonces, y junto con esto, pues bueno, tenemos que tener en cuenta la supernutrición, que un deportista de alto rendimiento requiere una suplementación de productos farmacológicos para poder disminuir los tiempos de fatiga y acortar los tiempos de recuperación. Hoy en día el uso de los suplementos es una práctica extendida en todo el mundo. Te puedo decir que más de 3 millones de personas en Estados Unidos que son usuarias de las carreras de callejeras, como el maratón de Nueva York, de Boston, de Los Ángeles, utilizan o han utilizado suplementos nutricionales. Existen más de 30,000 suplementos que están disponibles comercialmente en Estados Unidos, ¿sí? Y el uso de suplementos nutricionales en deportistas de nivel mundial se estiman en más del 60%. En encuestas que se han realizado en campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos. Todo esto lleva un riesgo. ¿Por qué lleva un riesgo el uso de los suplementos nutricionales en el deporte? Por la regulación en la manufactura, en la fabricación. Una falta de regulación, una armonización en la regulación en la fabricación, en el etiquetado y en la comercialización. Esa regulación difiere de país a país. Entonces, el deportista es cosmopolita. Lo mismo está aquí en México que en Estados Unidos, que en España, en Alemania, y cada país tiene su regulación para poder dar una licencia a un suplemento. Entonces, ahí viene el problema de que las etiquetas no contienen los fármacos que vienen en la composición química, porque un suplemento no se les obliga a poner todo el contenido. Y siempre aparecen en los suplementos, tú lo has de haber leído, dice, es responsabilidad de quien lo prescribe y de quien lo usa. Entonces eso se tiene que acabar. Entonces, ¿con qué? Con una buena regulación.